Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. ¿Quién sujeta el viento con su mano? ¿Quién responde la oración? ¿Quién oye nuestra voz? ¿Quién abre las puertas que nadie puede cerrar? Hay un poder, yo solo sé que cuando Dios está por mí, nada me puede intimidar. Cuando Dios está por mí, no existe la dificultad. Cuando Dios está por ti, la historia tiene un buen final. Cuando Dios está por mí, ¿quién es contra mí? ¿Alguien está seguro de esa verdad? Es absurdo darse por vencido. He caminado demasiado y no voy a ver atrás, no. Algo me recuerda que mi bendición está más cerca de lo que pensé. Cuando Dios está por mí, nada me puede intimidar. Cuando Dios está por mí, no existe la dificultad.
Y ya de nuevo, tras la pausa musical, estoy con todos ustedes para estar compartiendo la palabra de Dios, la Biblia, de una manera expositiva, versículo a versículo. En esta ocasión será en el libro de los Hechos, y continuamos con la prisión y liberación de Pedro, que se encuentra en Hechos capítulo 12, versículos 3 al 19. Pero anteriormente nos quedamos en el versículo 8. Por tanto, ahora prosigo con el versículo 9, donde nos dice: y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Dice la primera parte de este versículo: y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. Pedro estaba realmente asombrado, y él se limitaba simplemente a seguir al ángel. La forma verbal es un imperfecto de indicativo y expresa la idea de que continuaba o persistía en seguir al ángel. Dice la segunda parte, sino que pensaba que veía una visión. El portento era grande, y los hechos se habían precipitado de tal manera que el apóstol Pedro pensaba que estaba viendo una visión. Ya había tenido anteriormente una, en Hechos capítulo 10 a partir del versículo 10, y posiblemente pensaba él que se trataba de algo semejante. Con todo, viendo cómo las puertas se le abrían y las guardias no se percataban de lo que estaba ocurriendo, tenía que ir tomando conciencia de que aquello era un hecho milagroso que tenía que ver precisamente con él. El milagro era tan grande para Pedro que con todo no podía pensar que estaba ocurriendo y que era una admirable realidad. Continúo ahora con el versículo 10 de este capítulo 12 de Hechos, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Habiendo pasado la puerta y la segunda puerta, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Lucas describe a los centinelas de pie ante dos puertas diferentes. Quizás debemos pensar en 8 soldados en servicio y otros fuera de servicio. De los 8 en servicio, 2 estaban encadenados a Pedro, 2 estaban en la primera guardia, 2 en la segunda, y los últimos 2 estaban en la puerta de hierro. El ángel y Pedro pasaron a través de las puertas como si alguien las hubiera abierto. En el griego, Lucas usa la palabra automate, de la cual se deriva la expresión automáticamente. El historiador judío Josefo usa la palabra automatos, cuando cuenta que por poco antes de la caída de Jerusalén, en el año 70 después de Cristo, se vio a las 6 horas de la noche que la puerta del templo se abrió por sí misma, es decir, automáticamente. Esto lo comenta Josefo en su famoso libro de las guerras judaicas. Así que la pesada puerta se abrió sola. Al otro lado estaba la calle que señalaba la libertad de Pedro. Dice, y salidos pasaron una calle. Fuera ya de la cárcel, avanzaron juntos por una calle, es decir, el ángel y Pedro. No dice Lucas más detalle, ni tampoco da más referencia alguna para identificarla, ya que simplemente Pedro, ya libre, fue acompañado por el ángel en el primer recorrido por la calle de la ciudad, que pasaba delante precisamente de la cárcel. Los códices latinos añaden aquí que ambos, tanto el ángel como Pedro, bajaron 7 escalones que daban a la calle y que arrancaban desde el suelo de la prisión, en la parte baja de la puerta de hierro, de la entrada de la cárcel. Por tanto, si se trata de la Torre Antonia, es evidente que tenía escalones de acceso desde la calle a la puerta, en la que se paró Pablo para hablar al pueblo, como muestra en este mismo libro de los Hechos, capítulo 21 y versículo 40. Detalle que Lucas
no menciona en este relato. Sigue diciendo este versículo, y luego el ángel se apartó de él. De la misma manera que apareció el ángel en la celda donde estaba Pedro durmiendo, de la misma manera desapareció cuando atravesaron la calle. El prisionero ahora, Pedro, estaba en la calle y además estaba en libertad. Y el ángel no necesitaba continuar con él, porque había cumplido la misión que Dios le había encomendado. Pedro se hallaba ahora en una calle conocida, fuera del peligro de sus enemigos y de la vigilancia de los guardias. Por tanto, sabía también dónde hallar a sus amigos, y no necesitaba guía alguna. Es por eso que no hay que esperar muchas veces milagros, cuando basta con usar los medios ordinarios que Dios dispone para aquellos que son sus siervos y sus siervas. Dios obró un milagro, y junto con ello respondió también a las oraciones de intercesión que la Iglesia estaba haciendo en casa de María. Continúo ahora con el versículo 11, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Dice la primera parte de este versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo. Pedro había seguido al ángel, pero ahora estaba bien despierto y entendía que todo cuanto había ocurrido. Es interesante aquí apreciar que se dio cuenta. Es por eso que el énfasis que Lucas hace en la condición mental de Pedro al utilizar la expresión en sí mismo vuelto, es decir, recuperado de la conciencia de la situación. Aquello no era una visión, sino una magnífica realidad. La confusión en la cual se hallaba su mente anteriormente había desaparecido. Continúa diciendo este versículo: Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Pedro tenía una clara comprensión del milagro que Dios había obrado en su favor. El Señor había enviado su ángel para librarlo, literalmente arrancarlo o arrebatarlo de las manos de Herodes, pero también de la expectación de su encarcelamiento y del juicio preparado para él. Pedro había despertado entre los líderes de los judíos. Sin duda, había ya una aproximación entre Herodes, Agripa y los extremistas religiosos de los judíos, a quienes la muerte de Jacobo había complacido. Y Herodes Agripa estaba dispuesto nuevamente a complacer al pueblo y principalmente a los religiosos. Es muy probable que aquellos conocieran la intención del rey y estaban expectantes para ver qué ocurría con el apóstol prisionero. El soliloquio de Pedro es trasladado aquí por Lucas, lo que da a entender que la fuente lucana fue el primer apóstol, que en algún momento el mismo apóstol le relató lo que aquí escribe Lucas. Y continúa ahora con el versículo 12, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Dice la primera parte de este versículo: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Consciente ya Pedro de la realidad de su situación, se dirigió a la casa de María, la madre de Juan Marcos. Esta es la vez primera en el libro que sale el nombre de este cristiano, que se repetirá varias veces más adelante, ya que aparece su nombre también en otros escritos apostólicos. La casa de María, seguramente muy espaciosa,
que los creyentes de la iglesia en Jerusalén parece ser que se reunían allí. Todavía entonces se desconocía los edificios construidos para la reunión de los cristianos. Es por eso que probablemente esta era una iglesia casera y era una parte de la iglesia que se reunía en un determinado lugar. No cabe duda de que María y por tanto su hijo Juan Marcos pertenecían a la clase acomodada de la ciudad de entonces. Por tanto, no he de extrañar que su casa era grande y estaba rodeada por una muralla exterior. Pablo dirá en uno de sus escritos que María, la madre de Juan Marcos, era la tía o tal vez la prima de Bernabé, como dice en Colosenses, capítulo 4 y versículo 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé. Sigue diciendo este versículo, donde muchos estaban reunidos orando. La reunión de los creyentes, que eran bastantes, esto es, una congregación numerosa, tenía como propósito principal y tal vez único la oración intercesora por la vida de Pedro. La hora de la reunión era muy temprano. Indica que probablemente habían pasado toda la noche en oración. Aquella era la iglesia, que ahora va a casa de María. Notamos entonces que la iglesia primitiva tenía una buena costumbre, y era la oración. Y además de la oración, era la oración intercesora, es decir, orar los unos por los otros. Y notamos aquí que ellos seguramente, como he dicho anteriormente, se pasaron toda la noche orando para que Pedro fuese fortalecido y fuese libertado por la mano del Señor. Continúo ahora con el versículo 13, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Pedro llegó por fin a casa de María. La puerta de acceso principal estaba naturalmente cerrada. Tal vez el temor de los reunidos exigía una vigilancia especial para acceder a la casa. Pedro llamó golpeando la puerta, que es el verbo que Lucas está utilizando aquí, que golpeó la puerta. El hecho que Lucas haya mencionado a Rode por su nombre indica que Pedro personalmente conocía a los miembros de la casa de María. Es posible que en años posteriores Lucas recibió un relato detallado de Pedro mismo. Rode o era una esclava o era una criada, quien estaba al servicio de María, que llegó a ser cristiana. Nosotros quizás hubiéramos esperado encontrar a un hombre, en lugar de una pequeña muchacha encargada de la puerta de entrada a la casa de María. Pero en aquellos días la costumbre parecía ser tener una muchacha, como Rode, para que atendiese su trabajo, como nos muestra el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 16 y 17. Continúo ahora con el versículo 14, donde sigue diciendo, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corrió adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Cuando Rode se acercó a la puerta de entrada, reconoció la voz de Pedro, pero, en lugar de abrir, dejó a Pedro parado afuera. Ya que ella estaba, Rode, perpleja, corrió a la casa y con voz temblorosa por la gozosa emoción exclamó: Pedro estaba allá afuera ante la puerta. Nótese cómo Dios va revelando gradualmente el milagro de la liberación de Pedro. En lugar de poner Dios de una vez en medio del grupo de cristianos que oraban, a Pedro se demoraba un poco como para ir preparando a los creyentes para que vean que su oración había sido contestada y que su intercesión a favor de Pedro no había sido en vano. Continúo con el versículo 15,
donde sigue diciendo: y ellos le dijeron: «Estás loca», pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: «Es su ángel». Dice la primera parte de este versículo que «y ellos le dijeron: estás loca». El impacto era demasiado grande para ser creíble. Los creyentes reunidos oraban en intercesión por Pedro, pero no creían, nótese, que Dios contestase tan pronto y de aquella manera, trayendo al prisionero, a Pedro, al mismo lugar donde se celebraba la reunión de oración. Lucas no describe la reacción de todos aquellos para dejar en evidencia su incredulidad, sino como la forma propia de quienes se muestran sorprendidos por la inesperada noticia. La afirmación de la sirvienta es contestada con un enfático «estás loca». Dice la segunda parte de este versículo: pero ella aseguraba que así era. Aquella muchacha persistía en mantener que Pedro estaba fuera, delante de la puerta de entrada. No estaba loca, como decían, sino que comunicaba la verdad de lo que estaba pasando. Dice la tercera parte de este versículo: entonces ellos decían: «Es su ángel». Su insistencia provocó otra reacción en los reunidos. Ellos pensarían: bueno, pudiera ser que efectivamente alguien llamara a la puerta, y pudiera ser que la voz del que llamaba pudiera ser identificada con la de Pedro. Pero sin duda, aquella sirvienta conocía bien a Pedro, pero no podía ser por otro lado él, porque él estaba encarcelado, según ellos pensaban, claro, sino que entonces ellos pensaban que era, como dice, sino su ángel. Hay que tener en cuenta que en el judaísmo de aquel tiempo existía la creencia de que cada persona tenía un ángel guardián que podía manifestarse como si fuese su protegido, posiblemente una angelología como la que aparece en el libro apócrifo de Tobías en relación con el ángel Rafael, donde, repito, es un libro apócrifo, es decir, oculto, no inspirado por el Espíritu de Dios. Por tanto, es casi seguro que los reunidos se condujesen por ese tipo de creencia, repito, errónea y no inspirada por el Espíritu de Dios. Pero también es necesario apreciar que la Iglesia oraba fervientemente, pero no esperaba una respuesta tan inmediata. Continúo ahora con el versículo 16, donde dice: mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Mientras tanto, Pedro seguía parado allá afuera y posiblemente oía la conmoción que había adentro. Él, Pedro, querría estar con sus hermanos, por eso siguió golpeando a la puerta. Y por fin, los creyentes se dieron cuenta que efectivamente era Pedro quien estaba allí, de modo que abrieron, lo vieron y con completo asombro le dieron la bienvenida. De inmediato, el temor y la tensión se desvanecieron, dando lugar a la risa, dando lugar a la felicidad, dando lugar al gozo y a la gratitud hacia el Señor. Continúo ahora con el versículo 17, donde sigue diciendo: pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Dice la primera parte de este versículo: pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Todos los hermanos que estaban en la casa de María, intercediendo por la liberación de Pedro, estaban, como era natural, alterados, conmocionados y conmovidos por la presencia de Pedro, y uno y otro no cesaban de hablar. Posiblemente algunos estaban alabando a Dios, abrazándose
y felicitándose por la liberación del apóstol Pedro. Por tanto, el ruido debería de ser alto. No se sabe cuántos estaban en aquella casa de María, pero sin duda había un buen número. Aunque ninguna de las casas de creyentes en Jerusalén podían albergar a los miles de cristianos que había ya en esta ciudad de Jerusalén, pero posiblemente en casa de María había un buen grupo elevado de personas, debido a que su casa era muy espaciosa. Pedro, calmando a todos y haciéndole señales con la mano hasta que logró el silencio, relató lo que Dios había hecho para librarle de la cárcel. Por ejemplo, seguramente que él contaría cómo fue despertado por un ángel, cómo las cadenas cayeron de sus manos, cómo salió entre los soldados sin que ellos se hubieran dado cuenta y cómo finalmente la puerta de salida se abrió por sí misma para que volviese a disfrutar de la libertad. Aquello sin duda alguna era una obra sobrenatural, por tanto era el resultado del poder del Señor y por tanto a quien correspondía sin duda alguna toda la gloria. Sigue diciendo la segunda parte de este versículo, y dijo: hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos. Aquí vemos un interés de Pedro porque Jacobo se enterase, ya que es evidente que Jacobo, el hermano del Señor, uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén, no estaba presente ahí, pero se sabe por la palabra de Dios que él, Jacobo, no había creído a Jesús, como muestra en Juan capítulo 7 versículo 5, pero sí creyó después de la resurrección, como nos muestra en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 7. Es por eso que él, Jacobo, pasando ya a congregarse desde entonces en el aposento alto como el primer núcleo de cristianos que formaría la base primitiva de la iglesia en Jerusalén. Como se ha considerado en otras ocasiones anteriores, es posible que el líder principal de aquella iglesia, el anciano que presidía la congregación al estilo propio de los judíos, además de Jacobo, debían ser informados también los hermanos, posiblemente una referencia al resto de la iglesia. Los que no estaban congregados en aquella ocasión, junto con los ancianos, los apóstoles, por otro lado, probablemente habían salido de Jerusalén. Salieron debido al interés de Herodes en dar muerte a los líderes de la iglesia. Dice la tercera parte de este versículo 17, y salió y se fue a otro lugar. Hay que entender algo, y es que la prudencia no está reñida con la fe, sino que debe ser una forma propia para un cristiano que se ve perseguido y cuya vida está en peligro de muerte. Pedro no estaba seguro en Jerusalén, y hay que hacer notar que la iglesia no necesitaba mártires innecesarios, sino lo que sí necesitaba la iglesia son creyentes comprometidos con el trabajo del Señor, es decir, comprometidos con la obra del Señor, ya que una cosa es que el creyente esté dispuesto a dar su vida por el testimonio del Evangelio y otra, muy distinta, es que busque su propio mal, en un mal entendido espíritu de sacrificio, es decir, que no hace falta que sea sacrificado, sino que él lo hace porque él quiere. Es por eso que por esta razón Pedro dice que se fue a otro lugar. Lucas, sin embargo, guarda silencio sobre el lugar a donde Pedro se había ido, pero enfáticamente dice que salió de Jerusalén. Algunos piensan que fue en esta ocasión cuando salió de Jerusalén y fue a Roma para la fundación de aquella iglesia, pero, sin embargo, la tradición no está atestiguada y es además sumamente improbable que así fuese. Por otro lado, la presencia de Pedro en Jerusalén, con motivo del primer concilio de la Iglesia, como nos muestra este mismo libro de los Hechos, capítulo 15, versículos 7 al 11,
hace todavía más improbable la presencia de Pedro en Roma, con el tiempo necesario para el establecimiento y consolidación de una iglesia. Hay que considerar que Pedro tuvo un ministerio itinerante, visitando iglesias constantemente, como fue en el caso de Corintios, como nos muestra en 1 Corintios capítulo 1 versículo 12 y capítulo 3 versículo 22. Estuvo también en Antioquía, como nos muestra en Gálatas capítulo 2 y versículos 11 al 14. El apóstol Pablo lo incluye entre los que visitaban iglesias periódicamente y lo hacía acompañado de su esposa, como nos dice en 1 Corintios capítulo 9 y versículo 5, donde dice: ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor? ¿Y Cefas? Cefas, naturalmente, era Pedro. Y voy concluyendo ya con esto. Pedro experimentó con su libertad de la cárcel un milagro del Señor, que le salvó de la muerte segura que Herodes le tenía preparada. Ahora bien, supongamos que Pedro hubiera considerado y hubiera dicho para sí: si el Señor me libró de la cárcel milagrosamente, ¿no va a poder Dios guardarme milagrosamente para que esté seguro yo aquí en Jerusalén? Claro que Dios podía haberle guardado, pero este no era el caso, ya que Dios también espera que usemos nuestro sentido común. A veces, lo que parece una gran fe en Dios es verdaderamente una actitud presuntuosa de parte del creyente y temeraria de probar a Dios, incluso después de haber hecho alguna cosa maravillosa por alguno de nosotros. Dios todavía espera que seamos prudentes y que no le tentemos con nuestras actitudes. Estimado y estimada oyente, qué alentador es escuchar cómo Dios obra en personas, salvándolas de la muerte, protegiéndolas y hasta proveyendo para alimentos o quizá vestidos. Pedro comentó en casa de María a sus hermanos y hermanas en la fe de cómo el Señor lo libró de la cárcel. Amigo y amiga oyente, Dios continúa en el día de hoy librando de la cárcel, de la esclavitud de los vicios, de la corrupción y del pecado, y dando libertad a aquellos hombres y a aquellas mujeres que así se lo piden al Señor. Amigo y amiga oyente, Jesucristo puede hacer que las cadenas que te separan de la libertad caigan hoy, en este día, ya que es el mismo Señor Jesucristo el que dice en el Evangelio de Lucas capítulo 4 versículo 18 y 19, dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Amigo y amiga oyente, el año agradable del Señor es el Evangelio de Dios. Es por eso que yo te invito, amigo y amiga oyente, a que aceptes a Jesucristo en tu corazón como tu Señor y tu Salvador. Por tanto, te animo a que ores conmigo, si nunca antes lo has hecho, esta oración y repite ahí a donde está y di: Señor Jesús, tu palabra dice que tú has venido a poner en libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y yo estoy de esta manera. Por eso, primeramente te pido perdón por todos mis pecados. Te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Y lo mismo que cayeron las cadenas de las manos de Pedro, hoy también caen esas cadenas invisibles pero que están, porque creo en ti, creo en tu obra salvadora que tú hiciste
a favor mío en la cruz del Calvario. Gracias te doy en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente, ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. El Espíritu del Señor está sobre